a la carta a los Hebreos, al capítulo 6. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 4 al versículo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Y leemos las Sagradas Escrituras a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Alguna gente como que esto les ha chocado y como que asusta, ¿verdad? Leer eso así de momento y mirarlo así, sin más ni más. Pues una de las cosas que es importante cuando uno va a las Sagradas Escrituras es precisamente no interpretar el texto de manera literal. Porque si interpretamos el texto de manera literal, probablemente estemos interpretando lo que el texto no dice. Hay que leer el texto, hay que buscar el contexto histórico, entonces trabajar el texto dentro del contexto histórico y de esa manera poder descubrir lo que el texto nos quiere comunicar. Porque fíjese que yo estoy leyendo estos versos y a la misma vez que estoy leyendo estos versos, note bien el tema que yo tengo para esta noche. Si peco, perderé mi salvación. Entonces, si yo leo literalmente estos textos y los aplico literalmente, pues entonces la respuesta sería sí. Sin embargo, lo que la Biblia revela en todo su contenido es no. Y ese es el gran desafío que uno tiene cuando viene a las Sagradas Escrituras, cuando viene a la palabra del Señor. Ver dentro del pasaje bíblico no lo que el texto en su micro me quiere decir, me quiere comunicar, sino ver dentro del pasaje bíblico lo que la palabra de Dios en toda su dimensión dice con respecto a ese tema. Desde luego, cuando uno lee, y se lo voy a volver a repetir porque yo creo que ahora tal vez usted puede respirar mejor, ¿verdad? Después de yo haberlo leído y haber dado la explicación, pues a lo mejor con una mejor respiración, pues lo podemos mirar más tranquilamente. Fíjese lo que está diciendo quien escribe la carta a los Hebreos. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública.
si uno va a responder a la pregunta que yo estoy haciendo, entonces la respuesta más obvia es que todo el que ha cometido un pecado, que todo el que ha cometido una falta, el diablo se lo lleva. Está perdido irremisiblemente, no tiene oportunidad, no hay forma de poderlo salvar, no hay forma de poderlo traer nuevamente a la fe, cuando eso no es lo que la palabra del Señor nos enseña, ni es tampoco lo que el Dios que usted y yo servimos y adoramos nos expone como verdad irrefutable dentro de la experiencia de la fe. Ahora, ¿por qué esto está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué el autor de esta carta lo dice de esa forma? ¿Por qué lo expresa de esa manera? Pues llana y sencillamente está de esa forma porque el autor está haciendo una advertencia a unas personas que se entienden vivieron la experiencia de la fe, a unas personas que se entienden una vez habían confesado que Jesucristo era el Mesías, habían confesado que Jesucristo era el Salvador del mundo, habían declarado que Jesucristo era el Salvador de ellos y habían demarcado con perfecta claridad que ellos reconocían que Jesús era el Mesías prometido. Pero llana y sencillamente esta gente cayó en lo que se conoce la trampa de la apostasía. ¿Y cuál es la trampa de la apostasía? Pues la trampa de la apostasía, desde el punto de vista cristiano, es revertir lo que una vez creí para ahora decir que no lo creo. Es tornarme a una posición contraria. Es negar lo que una vez yo afirmé. Y desde luego, la comunidad a la que se le escribe esta carta está a punto de tirar la toalla, está a punto de negar su fe y está a punto de volver nuevamente a la práctica del judaísmo. Desde luego, volver a la práctica del judaísmo implicaba entonces, ¿qué cosa? Decir que Jesucristo no es el Salvador, decir que a través de Jesucristo nadie se salva, decir que el Espíritu Santo estaba equivocado, decir que el Espíritu Santo obró en error en la vida de ellos, decir que no hay tal cosa como un retorno de Jesucristo. Y desde luego, óigame, bajo esas condiciones y bajo ese tipo de postulación y bajo ese tipo de ponencia y de pensamiento teológico, quien escribe la carta les dice: señores, si ustedes caen en esta trampa, es imposible entonces que se opere en ustedes el acto de la gracia, el acto de la misericordia, el acto de la redención, porque a fin de cuentas ya para esta fecha la Iglesia ha establecido categóricamente que la salvación adviene a través de Jesucristo, que no hay salvación fuera de Jesucristo, que no hay otro vehículo de salvación que no sea Jesucristo. Por lo tanto, si eso es lo que la Iglesia ha declarado y es lo que la Iglesia ha afirmado, ahora bajo esta experiencia lo que se está diciendo es lo contrario. Y el autor le está diciendo: señores, es importante que ustedes sepan antes de tomar el paso que van a tomar, porque obviamente el autor de esta carta ya sabe la decisión que la comunidad va a tomar, ya sabe lo que ellos van a decidir, ya él sabe lo que ellos van a hacer. Entonces él les advierte y le dice: es importante que ustedes sepan que si ustedes a estas alturas renuncian a lo que es la base fundamental de nuestra fe, si ustedes renuncian a lo que es la doctrina de nuestra iglesia, llana y sencillamente ustedes han caído en la trampa de la apostasía. Y quien caiga en la trampa de la apostasía, llana y sencillamente niega la eficacia del poder del Evangelio a través de la persona de Jesucristo.
Eso es lo que quiere decir la carta en una sinopsis, en un resumen, que obviamente no podemos tomar mucho tiempo, pero eso es lo que quiere decir la carta. Claro, ¿por qué yo quiero traer este pensamiento en la noche de hoy con ustedes? Porque muchas veces leemos este pasaje bíblico y sin conocer el contexto histórico, entonces nos encontramos con cualquier ser humano, creyente, hombre, mujer, que sirve al Señor, y como resultado de su naturaleza humana y como resultado de su fragilidad humana, comete una falta, comete un pecado, y de inmediato le dictamos esta receta, y en lugar de restaurar, enterramos. En lugar de levantar a la persona, la declaramos muerto. En lugar de ofrecer una oportunidad, le quitamos la oportunidad de salvación y la oportunidad de reconciliación que el ser humano tiene precisamente como consecuencia de la gracia. Note bien que Juan, el apóstol, escribe diciendo lo siguiente: estas cosas yo te las escribo para que no pequéis, porque a fin de cuentas, óigame, yo le voy a decir con toda franqueza, ¿no? Para que salgamos de duda, dentro de la experiencia de la gracia, quien ha saboreado la gracia no tiene excusas para pecar. Quien ha saboreado la presencia del Espíritu Santo no tiene excusas para pecar. ¿Sabe por qué? Porque antes de pecar, el Espíritu Santo le advierte. Antes de pecar, el Espíritu Santo le redarguye. Mire, yo no conozco a una sola persona que haya pecado sin que el Espíritu Santo le haya advertido. Yo no conozco a nadie. Yo recuerdo la expresión aquella del jíbaro, como yo me crié en iglesia donde había mucha gente de allá de Cibao, pues yo recuerdo muchas de esas cosas, ¿no? Pues yo no olvido aquella expresión cuando Leoncio Vázquez en sus sermones jíbaros decía que cuando uno va a pecar, el Espíritu Santo hace que le dé un tuqui en el corazón. Todo hombre y toda mujer que sirve al Señor debe entender con perfecta claridad que hay gracia suficiente como para vivir reconciliados con Dios, para vivir apartados del pecado, para vivir separados de la tentación. Ahora, desde luego, la Biblia no cierra esa realidad de la posibilidad como consecuencia de nuestra naturaleza humana. Querido, yo estoy consciente de todo esto que les estoy diciendo. Estoy tan claro, óigame, de todo esto con una perfecta claridad. Pero ¿sabe algo? Si yo quiero ser honesto con ustedes, yo no puedo escapar de esa posibilidad de pecar contra el Señor. Si quiero ser honesto con usted, yo tengo que aceptar también esa realidad. Porque no solamente el solo hecho de estar claro, no es solamente el hecho de tener el conocimiento cabal, es que llana y sencillamente en usted y en mí se desarrolla una naturaleza humana que todos los días, dice las Sagradas Escrituras, el espíritu pelea ¿contra qué? Pelea contra la carne. Y muchas veces, como parte de esa realidad, cosas que yo sé. Oiga, ¿quién no sabe aquí que chismear es pecado? ¿Quién no sabe que chismear es pecado? ¿Y cuántos chismosos no hay en las iglesias? ¿Quién no sabe aquí que murmurar es pecado? ¿Y cuánta gente no murmura en las iglesias? ¿Quién no sabe aquí que enojarse es pecado? ¿Y cuánta gente no se enoja? Ahora, imagínense, si vamos a hacer una cruzada a la luz de este pasaje bíblico, diciéndole a la gente que el que haya cometido una falta ante Dios, es imposible que renueve su arrepentimiento. Óigame,
tendríamos que decirle a Jesús lo que le dijeron los apóstoles: si esto es así, ¿quién podrá salvarse? Porque entonces nadie se salva. Pues precisamente por eso es que afirmamos que la salvación es un acto de gracia. Mi carácter como cristiano madura, crece y se desarrolla cuando rechazo la tentación, cuando no accedo al pecado, cuando determino que mi vida va a estar consagrada al Señor por encima de la tentación y por encima del pecado. Pero cuando soy víctima de la tentación, óigame, yo no dejo de ser un cristiano. Yo no dejo de ser un creyente. Yo no dejo de ser un hijo o una hija de Dios. Cuando caigo en la tentación, óigame, ¿sabe lo que plantea las Sagradas Escrituras? Que entonces el Espíritu Santo viene. Ya vino la primera vez para decirme: cabezón, no peque, eso está mal, eso no lo debes hacer, eso ridiculiza tu fe. Ya vino, pero cuando me ve tirado en el suelo, entonces Dios aplica su misericordia mediante el Espíritu Santo y me dice: Moisés, estas cosas yo te las he enseñado para que no peque, pero si peca, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. Fíjese que esto no es una doctrina nueva, ni esto es una licencia para pecar, ni esto es plantear entonces una enseñanza que esté orientada y que esté planteada en una dimensión donde llana y sencillamente yo digo: óyeme, pues esto es un free for all. No. Quien ha conocido la gracia, ama la gracia. Quien ha conocido la gracia, se maravilla en la gracia. Quien ha conocido la gracia, responde a la gracia. Pero responde a la gracia con la realidad de la naturaleza humana. Y como resultado de ello, el trato del Espíritu Santo a la vida de cada uno de nosotros como cristianos es un trato dentro del contexto de la gracia. El propósito de Dios para cada hombre y para cada mujer que le sirve es que no peque. El propósito de Dios para cada hombre y cada mujer que le sirve es que se mantenga fiel a Él. Pero llana y sencillamente, Dios ha provisto en ese amor, como hablábamos la semana pasada, en ese amor que tiene unas dimensiones ilimitadas. Dios ha provisto un proceso de gracia para, si usted está en el suelo, no se quede en el suelo, se levante, se incorpore, abandone el pecado y sirva al Señor de la gracia. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras? La Sagrada Escritura nos enseña que cuando somos salvos porque nos adoptan. Y nos adoptan como miembros de la familia de Dios. Y desde luego, nos adoptan con conocimiento. Yo creo que hace una semana, no sé si fue en este culto, yo hablé del proceso de adopción romano, ¿verdad? Lo que era el concepto de la patria potestad. Y en el concepto de adopción que se plantea en las Sagradas Escrituras para decir que nosotros hemos sido adoptados por Dios, una de las cosas que está meridianamente claro es que ese concepto está dentro del contexto romano. Y el que iba a adoptar a un niño lo conocía con antelación. De hecho, lo adoptaba 3 veces. Las primeras 2 veces como parte de un ritual para conocerlo, para tenerlo, para mirarlo, para hablarle, para conocer de sus virtudes y para conocer de sus defectos. Y después que trabajaba con esa realidad, por 3ª vez lo declaraba entonces adoptado. Y una vez lo adoptaba, lo declaraba su hijo con todas las virtudes y con todos los derechos que la ley romana le confería. Y sabe una de las cosas que se establecía, que después que lo declaraba su hijo, ya no lo podía devolver.
Pues bajo esa aplicación y bajo ese concepto es que el apóstol San Pablo dice que tú y yo hemos sido aceptos por adopción ante el Dios del cielo. Es decir, cuando Dios decidió adoptarme a mí, Él sabía de mis virtudes y sabía de mis defectos. Cuando Dios decidió adoptarlo a usted, Él sabía de sus virtudes y sabía de sus defectos. Ahora, note bien, le conoció. ¿Y sabe desde cuándo le conoció? Desde antes que usted naciese. Ya Dios sabía quién iba a ser usted. Ya Dios sabía cómo usted iba a proceder. Ya Dios sabía cómo usted iba a actuar. Las circunstancias que iban a mediar en su vida, ya Él las conocía, ya Él las sabía. Pero ¿sabe qué? Él decidió adoptarlo. Y después que decidió adoptarlo, ya Él sabía que usted podía ser visco, manco, tuerto, cojo. Sabía de sus virtudes y sabía de sus defectos. Pero ¿sabe algo? Determinó entonces trabajar con nosotros para desarrollar el carácter no mío, no el carácter suyo, sino el carácter de Cristo en usted. Y como resultado de esa tarea, por eso es que hay que bendecir al Espíritu Santo. Como resultado de esa tarea, todos los días de nuestra vida, el Espíritu Santo trabaja con nosotros, trabaja con usted y trabaja conmigo con el único propósito, con la única meta de formar en usted y en mí el carácter que honre a Dios. De tal manera que cuando Dios le mire a usted y me mire a mí, en lugar de vernos a nosotros, Él vea a Jesucristo. Claro, yo sé que yo estoy entrando con ustedes, bueno, pero yo me siento cómodo. Ahora, a lo mejor en un culto de otra iglesia yo no hablo de esto, porque a lo mejor la gente se asusta y dice, no, espérate, esto es... Pero yo me siento cómodo hablándolo con ustedes. Porque primero he afirmado y he planteado que la vida cristiana es para vivirla en integridad. Si no fuera para vivirse en integridad, Dios no lo hubiera exigido. Porque Dios no va a poner carga en mí que yo no pueda llevar. Cuando Él dice, mira Moisés, sé santo, porque yo soy santo, que no es otra cosa que ser, ¿qué? Íntegro. Santidad es sinónimo de integridad. Cuando Dios dice, sé íntegro porque yo soy íntegro, oiga, Él no me va a pedir lo que yo no pueda, ¿qué? Lo que yo no pueda dar. Ahora, si me lo pide, si me lo exige, es porque Él sabe que yo puedo llegar a esa dimensión. Por lo menos, puedo decir con la misma honradez del apóstol San Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, pero más bien prosigo a la meta. Así como están esos dos piececitos hacia la cruz, prosigo hacia ese camino. Precisamente prosigo a llegar al nivel de la integridad. Por lo tanto, el plantear esto en esta noche como una experiencia reflexiva, lo que nos va a llevar a nosotros no es a tener una licencia para hacer lo que nos dé gana. Lo que nos va a llevar a nosotros es para tener una mayor comprensión de la gracia. Desde luego, así como en mí hay posibilidad de pecar, y en cada uno de nosotros existe esa posibilidad, es importante considerar qué puede hacer el pecado en la vida de un creyente. Pues mire, el pecado en la vida de un creyente. ¿Ha leído usted por casualidad el Salmo 51? ¿Lo ha leído? ¿Verdad? Cuando usted lee ese Salmo 51, que hay algunos historiadores bíblicos que se lo atribuyen a David, bueno, pues eso realmente yo no lo sé si fue David el que lo escribió, y nadie lo sabe si fue David el que lo escribió. De hecho, el título de Salmo de David se hizo posteriormente, casi en el siglo XVII. Fue que se le adjudicó a David, eso no lo adjudicaron el mismo día que lo escribió. Ahora, lo que es importante es que para mí
este no es el salmo de David, este es el salmo de Moisés, este es el salmo de Pedro, este es el salmo de Juan, este es el salmo de Dolores, este es el salmo de Lola, este es el salmo de todos los hombres, de todas las mujeres, que en el peregrinar de la vida cristiana en algún momento podemos desacertar al blanco. Y déjeme decirle algo, cuando desacertamos al blanco, todos experimentamos lo mismo. ¿Qué experimentamos como consecuencia de ello? Lo primero que experimentamos es que al pecar sentimos, es una sensación que estamos separados de la comunión de Dios. Desde el primer día en que el hombre le falló a Dios, sintió que a la hora de fallar se siente separado del Eterno. Se siente desnudo ante la presencia del Señor. Lo próximo que adviene como resultado de ello, dentro del análisis del Salmo 51, ¿sabe? De ese que comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios. De ese que empieza a confesarse y empieza a decir: porque mi pecado ha sido grande delante de ti. Ese que inclusive mete a su mamá. En maldad me concibió mi madre. Ese individuo que está confesando su pecado precisamente está planteando esas sensaciones que todos tenemos al momento de fallarle al propósito de Dios. Lo primero es sentir o la sensación de estar separados de la comunión con Dios, y lo segundo es vivir una experiencia de ausencia de paz en el peregrinar de la fe. Y qué bueno que lo siente. Querido, si usted no sintiera eso, entonces usted estaría en el lado de los hebreos. Usted estaría ya en el proceso de apostasía. Entonces, cuando una persona viene donde mí, a veces, claro, yo no quiero sonar irónico, pero cuando una persona viene donde mí a confesar un pecado, lo primero que yo le pregunto es si le duele. Y me mira como un ave rara. ¿Y eso te duele? ¿Cómo que no me duele, pastor? Porque cuando uno está vinculado a la gracia, fallarle a Dios duele. Porque cuando uno está vinculado a la gracia, fallarle al Señor produce dolor. Así que la sintomatología no es mala. La sintomatología es buena. La sintomatología lo que te hace decir es, y lo que te hace entender es: oye, todavía no estás separado de la gracia. Todavía estás dentro del radio de la gracia de Dios. Todavía estás dentro del radio del amor de Dios. Que le fallaste a Dios y te duele. Muchachos, yo me alegro de que te duele. Que le fallaste al Señor y sientes como una ausencia de paz. Yo me alegro que estés teniendo esa sensación. Que le fallaste al Señor y sientes que se te ha ido el gozo de sentirte salvo. Yo me alegro. Lo que jamás puedes decir es que por haberle fallado al Señor perdiste la salvación. ¿Entendió bien? Lo que jamás puedes decir que como resultado de haberle fallado al Señor perdiste la salvación. ¿Sabe por qué? Porque si hay estas sensaciones en tu vida, quiere decir entonces que gracias al Espíritu Santo, estas sensaciones que hay en ti, lo que te están diciendo es lo que dijo Juan: ve corriendo al trono de la gracia, ve corriendo ante la presencia del Señor, confiésale a Dios tu falta, confiésale a Dios tu desatino, alcanzarás de Él gracia, alcanzarás de Él perdón, y ¿sabe lo que sucederá en tu vida? Tú volverás de nuevo
a levantarte como el cénit. Volverás de nuevo a levantarte en la experiencia como se levanta la luz de la aurora después de una noche de tiniebla, y volverá de nuevo a resurgir en ti el sol de justicia divina. Por eso es importante, queridos. Por eso es importante. Note bien que aquí no le hemos pasado la mano al pecado. Note bien que aquí no le hemos dado palmadas al pecador. No, le estamos diciendo al ser humano, a la luz de las Sagradas Escrituras, que no hay necesidad de pecar. Pero estamos también diciéndole al creyente que gracias al Espíritu Santo, el creyente que peca no permanece en pecado, porque no es esclavo del pecado. Lo único que tiene que hacer es confesar su pecado, arrepentirse, y se pone de pie nuevamente para la gloria del Señor. ¿Se acuerdan aquella experiencia de Pedro? Negar a Jesús. ¿Qué le podemos llamar a eso? ¿Cómo se llama eso en buen lenguaje religioso? Errorcito. Un desliz. No, eso se llama pecado. Pedro pecó negando a Jesús. Y no solamente pecó negando a Jesús, pecó negándolo 3 veces. Y no solamente pecó negándolo 3 veces, habló mal. Es decir, afirmó en una hipérbole su pecado. ¿Qué hace el Señor con Pedro? ¿Lo rechaza? ¿Lo abandona? ¿Lo margina? Dice, con este no se puede contar más. Mire, la iglesia no es una empresa donde usted comete un error y lo botan. La iglesia no es una compañía donde usted comete un error y le hacen un expediente para justificar el despido. No, la iglesia es un centro de restauración de almas y de vida, donde se proclama la no necesidad de pecar, pero cuando se yerra, se le hace saber al pecador que en la gracia de Jesucristo hay oportunidad para decirle, como Jesús le dijo a Pedro: Pedro, me has fallado, pero te voy a hacer un pescador de almas. De eso es que trata el Evangelio. ¿Quién es el que se pierde por completo en su pecado? Pues si miramos Hebreos capítulo 10 y verso 29. En Hebreos capítulo 10 y verso 29 dice las Sagradas Escrituras: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado, y que ha insultado al Espíritu de la gracia? ¿Se da cuenta dentro de ese contexto del que le hablé? ¿Quién es el que cae en la trampa de perder la relación con la gracia? No es el que peca, es el que desea permanecer en su pecado. Es el que poco le importa la gracia. Es el que poco le importa la misericordia. Es el que llana y sencillamente desafía al Eterno en su conducta llena de soberbia, llena de arrogancia, y con ello le dice a Dios: pequé y qué. Pequé y no me importa. Pequé y sigo pecando. Pequé y si lo tengo que hacer 1000 veces más lo hago. Pues claro, oiga, quien no pide perdón no alcanza perdón. Quien no confiesa pecado no alcanza misericordia. Pero cuando el hombre, ¿sabe lo que dice la Escritura? Si el justo 70 veces cayere, 70 veces será levantado. Al que pecare deliberadamente, dice el autor, al que pecare deliberadamente no le espera otra cosa sino que una horrenda expectación de hervor de fuego
y de juicio. Pero eso hay que verlo dentro de su contexto. Eso hay que verlo dentro de su contenido. Lo que esto quiere decir. ¿Qué pasaba dentro de esa comunidad? Pues dentro de esa comunidad lo que sucedía era que había gente que estaba negando a Jesucristo. Oiga, y yo le tengo que decir con perfecta claridad, no puede haber amistad con Dios si el corazón del hombre y de la mujer no está reconciliado con Cristo. Si no hay reconciliación con Cristo, no hay amistad con Dios. Él lo dijo con perfecta claridad. Nadie irá al Padre, sino que, si no es a través de mí. No hay forma de que alguien pueda vivir en comunión con Dios si no viene a través de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Por qué yo he querido compartirle esto a ustedes en esta noche? Además de porque tengo que compartir algo. Que tengo que predicar algo. ¿Por qué lo he querido hacer? Lo he querido hacer porque si hay alguien tramposo que se ingenia cualquier cosa con tal de separarlo a usted de la comunión con Dios, es el diablo. Y opera aquí. Aquí opera. Cuando fallas, te dice fallaste. No seas hipócrita. No vuelvas a la iglesia. Cuando fallas, te dice fallaste. No cantes. No levantes tus manos. No bendigas al Señor. Él te incita a pecar. Él es el artífice de la tentación a la cual el hombre y la mujer sucumben. Y una vez sucumbes a esa tentación de la que Él es artífice, entonces llana y sencillamente se coloca a tu lado como un acusador para evitar que tú tengas reconciliación con el Eterno. ¿Por qué es importante compartir esto en esta noche, queridos? Porque llana y sencillamente tú y yo como cristianos, tal vez unos en un nivel más alto, tal vez otros en un nivel un poco más bajo, tal vez otros en un nivel más intermedio, y quién sabe, algunos empezando a subir. Óigame, todos y cada uno de nosotros estamos en un proceso de desarrollo de perfección cristiana, pero mi desarrollo de perfección cristiana no se concluirá en mi vida mientras yo esté vivo. Mi desarrollo de perfección cristiana concluirá en mi vida cuando el Señor venga por mí o cuando yo vaya por Él. Por eso la Escritura dice que cuando estemos ante la presencia del Señor, el Señor nos dirá: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. Porque el que está en este nivel sirve al Señor en lo poco. El que está en este nivel sirve al Señor en lo poco. El que está en este nivel sirve al Señor en lo poco. ¿Sabe para qué? Para que nadie se vanagloríe. Para que nadie caiga en la trampa del orgullo. Porque el que está en este nivel de santidad, si entonces se enorgullece en su santidad, comete el mismo pecado que el que está abajo en su adulterio. Porque no hay un pecado más grande que otro. La soberbia es tan pecado como el adulterio. Hace unos años atrás yo me topé con uno que me vino a hablar de un ministro que había cometido un error en su vida ministerial. Y me lo vino a presentar como la gran noticia. Y le dije: ¿sabes algo? Conozco del error. A lo mejor tú no conoces de lo otro. Me dijo: ¿de qué otro? Que él se reconcilió. Y él fue restaurado por la gracia de Dios. Fue restaurado por el Espíritu Santo. Me dice: eso yo lo sabía. Le digo: pues entonces el pecado tuyo es doble. Él está mejor que tú. Él se reconcilió en su pecado, se reconcilió con Dios y ya está en un nivel de reconciliación con Dios. Tú todavía estás en el pecado de la chismografía. Y el pecado de tu chismografía es igual de pecado que el que él cometió.
La única diferencia es que él está reconciliado con Dios y todavía tú eres un chismoso. De eso es que trata la experiencia de la vida cristiana. De eso es que trata la experiencia. Óyeme, querido, yo te estoy planteando en esta noche esto y probablemente a lo mejor tú no querías venir, a lo mejor tú no querías llegar al culto. Te lo estoy planteando ya y sencillamente porque es importante que tú sepas, que tú entiendas que la perfección cristiana espera por nosotros. Claro que espera por nosotros, pero la perfección cristiana espera por nosotros. ¿Sabe dónde? En el cielo. El apóstol San Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 15 y verso 54 dice: cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. La perfección tuya se dará en el cielo. Mientras tanto, ¿sabe? Acuérdeme para ver si algún día hablamos de aquella visión de Daniel, donde habla de aquella imagen que tenía bronce, plata, oro, pero sus pies eran ¿de qué? Eran de barro. Así somos los seres humanos. Así somos los hombres y las mujeres que servimos a Dios. Oh, podemos tener unos niveles de altura, pero Dios nos deja con los pies de barro. Dios nos deja con pies de barro por una sencilla razón. Mira lo que dice el apóstol San Pablo: porque Él ha puesto la grandeza del Evangelio en vasos de barro. ¿Sabe para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que ninguno se llene de orgullo, para que ninguno se llene de soberbia. Tan es así que la Escritura dice: el que se cree estar firme, mire que no caiga. Porque a fin de cuentas, nuestro proceso de vida cristiana es un proceso que sufre una transformación progresiva. Y eso es un gran desafío. ¿Sabe cuál es el problema? En la inconsistencia humana. Si todos nosotros, yo me acuerdo antes, yo no sé si a usted le hicieron ese ejercicio, que decían: guarda un chavito hoy y multiplícalo mañana, y pasado mañana multiplícalo, y a la vuelta, qué sé yo, de cuántos años te harás millonario. O sea, eso es fácil. Eso es cuestión de guardar un chavito, pues yo guardo un chavito hoy, y guardo 2 mañana, y guardo 4 pasado, y guardo 8, y después 16, y después 32, y después 64, y después 128, y después 256. Pero cuando sigo por ahí en la multiplicación, llega un momento que no voy a tener chavitos para seguir multiplicando. Porque eso es lo mismo que nos pasa a nosotros en la experiencia de la vida cristiana, que no hemos querido aceptar el desafío, ¿sabe qué? De un desarrollo paulatino. Fíjense que lo que se pide en este ejercicio es que guarde un chavito y lo multiplique. Pero como no queremos aceptar ese desafío, porque nos asusta el desafío, pues entonces no llegamos a esas grandes cifras que el desafío dentro de ese ejercicio implica que podemos lograr. ¿Por qué muchas veces los cristianos no podemos alcanzar niveles de altura en el Señor? Porque estamos, como decía la canción, un pasito para adelante y un pasito para atrás. Lo que nos falta es dar la vuelta. Un pasito para adelante, un paso para atrás, un paso para adelante, y nos quedamos en la experiencia de la vida cristiana como los bonsai. Viejos, pero enanos en el Señor, sin crecimiento, sin desarrollo. Pero ¿sabe lo que requiere la vida cristiana? Lo que requiere la vida cristiana es que usted y yo hagamos un ejercicio. Vamos a ver si lo podemos hacer. Se supone que yo haya sido mejor cristiano hoy de lo que fui ayer. Y resuelvo con la ayuda del Señor ser un mejor cristiano mañana de lo que he sido hoy. Y es en ese proceso donde descubro que sí es cierto, la santificación es paulatina.
El proceso de la santificación es paulatina, y es paulatina dentro del marco de esa experiencia hermosa, gloriosa, maravillosa. Óigame, yo puedo estar caminando con el Señor sin tener necesidad de ser víctima de las acechanzas ni de los dardos del maligno, pero a fin de cuentas, óigame, esa es mi meta, ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Pero si en el camino me caigo, he determinado también que bajo ninguna circunstancia me quedaré en el suelo. Mire, me encanta la historia del hijo pródigo, y con esto termino y cierro esto porque si no... Me encanta la historia del hijo pródigo. ¿Usted sabe cómo comienza la historia del hijo pródigo? El reino de los cielos es semejante. Y todo el mundo se va a la historia y no mira esa expresión que es la introducción. El reino de los cielos es semejante. Es decir, la historia del hijo pródigo es igual a cualquier historia de cualquier hijo de Dios que en algún momento dado de la vida podemos pedir la parte de la herencia e irnos. Y desde luego sufriremos las consecuencias de nuestras malas decisiones. A la larga caeremos y estaremos en un hato de cerdo, comiendo algarroba. Pero sabe que el reino de los cielos es semejante ¿qué? Es semejante a un padre que está desesperado porque su hijo llegue. Y esa historia es la que usted necesita saber. Esa es la historia que es hermosa dentro de ella. Ese es el contenido más excelso. El contenido más excelso es poderle decir en esta noche a cualquiera que esté en el suelo que Dios está desesperado por levantarlo. El contenido más extraordinario de este mensaje es poderle decir a cualquiera que se sienta intimidado porque cometió un error, porque cometió una falta, que Dios está desesperado por perdonarlo. Que Dios está desesperado por abrazarlo. La historia dice que el reino de los cielos es semejante a un padre que cuando vio a su hijo que venía a la distancia, todo apestoso. Porque no me diga a mí que aquel muchacho olía a Paco Rabanne. Venía todo hediondo. Pero a su padre no le importó, porque así es la gracia. A la gracia no le importa a qué tú huelas. La gracia te abraza, la gracia te declara hijo, la gracia te declara hija, la gracia te declara restaurado, la gracia te declara perdonado, para que el infierno sufra la vergüenza. ¿La vergüenza de qué? De que tú eres liberto del pecado, que sí, en algún momento dado puedes caer, pero la gracia del Espíritu Santo que está en ti no te da ni te niega la oportunidad de levantarte, sino todo lo contrario, te puedes levantar. El reino de los cielos es semejante a un hombre que quiere decirle al padre: hazme como un esclavo. Y el papá le tapa la boca y le dice: esclavo no, hijo. El reino de los cielos es semejante a un padre que cuando llega su hijo caído, desbaratado, con su ropa hecha añicos, de la esclavitud y de las consecuencias del pecado, lo mira con compasión, lo restaura y dice: hay que matar el becerro gordo para hacer una gran fiesta, porque este mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Querido, disparar textos bíblicos desde la baqueta, ausente de misericordia, es un acto pecaminoso. Proclamar la verdad del Evangelio con el contenido de la gracia que el Evangelio tiene es el propósito divino. Y Juan lo dijo con perfecta claridad: estas cosas se escriben para que no peques, pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Me encanta cuando el apóstol San Pablo
está hablando de aquel momento glorioso donde todo se reconciliará. Y me maravilla cuando dice, y luego que todas las cosas sean puestas a los pies de aquel a quien se le confirió toda autoridad, él mismo también se reducirá ante aquel que todo lo ha creado. Y eso a mí me maravilla, porque Cristo todavía no se ha integrado al Padre. Y la razón por la que Cristo no se ha integrado al Padre se llama tú y se llama yo. Yo soy la razón por la que Cristo todavía no ha decidido integrarse al Padre. Y en lugar de integrarse al Padre, está a la derecha del Padre. Yo soy esa razón. La razón por la que Cristo ha determinado, el Padre esperando que se integre a Él porque salió de Él. Y Él dice, no, todavía no, porque allá abajo está Moisés y por amor a Moisés yo me quedo aquí a tu lado. ¿Usted sabe qué maravilla es eso, querido? ¿Usted sabe qué maravilla? Es que el Padre invita a Jesús a entrar a Él y Jesús le diga, no, es que todavía no puedo porque Carmen está allá abajo. Porque Andrés está allá abajo. Porque Felipe está allá abajo. Yo no puedo todavía entrar porque ellos están. Y si ellos están, yo tengo que estar a tu derecha para cuando ellos yerren, para cuando ellos falten, cuando ellos pequen y caigan postrados ante tu presencia, yo incorporarme delante de ti como abogado de ellos y decirle, estas heridas son garantía del perdón de tu gracia. Perdónalos. Por eso he querido compartir con ustedes en esta noche. Porque a fin de cuentas, en la experiencia de la vida cristiana, nadie debe estar en el suelo. Nadie debe estar comiendo algarroba. En la experiencia de la vida cristiana, todos tenemos derechos a incorporarnos y decir, me levantaré e iré a la casa de mi Padre y le diré a mi Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Hasta ahí, deje que el Padre ejerza la misericordia que como Padre tendrá con ustedes. Que Dios me lo bendiga.